Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Ana Di Pancracio es abogada especializada en Derecho Ambiental. Desde 2010 trabaja en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales a cargo del área de biodiversidad. Es consultora ambiental y dicta clases en la universidad también. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué pensás de lo que acabas de escuchar? Bien, bueno, sí, sin dudas, como se destacaba, esta pandemia es una clara consecuencia de cómo estamos destruyendo al mundo natural desde hace años, con lo cual, bueno, me preocupa especialmente que no esté esta cuestión de la relación de la pandemia con lo ambiental en el discurso político, al menos de las autoridades competentes, la actual administración, desde ya que está la urgencia de la crisis sanitaria que hay que atender y salvaguardar la salud pública, pero sin duda se está faltando esa conexión con el hecho de que esta pandemia responde a la forma en que estamos destruyendo y devastando los ecosistemas, que no nos queda ya más tiempo y que es necesario que esto se incorpore en el discurso y en las políticas públicas efectivas en el territorio para cambiar el rumbo, ¿no? Creo que la pandemia nos tiene que dejar el aprendizaje de que hay que establecer una nueva relación con la naturaleza y poner fin a estas visiones limitadas de bienestar general o de una buena calidad de vida que solo se basan en el crecimiento económico y la acumulación y el consumo sin límites, ¿no? Un cambio de paradigma. Cruz, te quedaste pensando también en esto que dijo Daneri, ¿no? Totalmente, y también escuchando estas últimas palabras tuyas, Ana, buen día, ¿qué tal? Cruz Rax Sí. Te saluda. Y un poco preguntarte cómo sentís que se está llevando adelante hoy la relación entre los articuladores políticos, esos políticos de cepa, digamos, con los profesionales más técnicos, que tienen una mirada técnica, con respuestas, con oportunidad de solución, con caminos alternativos a los conflictos ambientales que atravesamos. Hoy en la política, ¿cuál es esa relación entre los profesionales capacitados y los articuladores políticos? Bien, yo creo que hay mucho trabajo por hacer todavía. De hecho, en lo que es específicamente biodiversidad, hasta existe un organismo internacional que se creó a esos efectos, ¿no? De acercar la ciencia a quienes toman decisiones políticas, que es la IPBES, y que generó hace algo más de un año un reporte contundente que indica cómo los sistemas naturales que hacen posible a la Tierra, eso incluye la humana, están en crisis, indica los impulsores directos e indirectos de ello, y le señala a quienes toman decisiones cuál es el camino para revertir esta situación de crisis. Está toda la información disponible por parte del sector científico, está faltando que ahora los decisores políticos lo bajen eso a territorio y cambien el rumbo y adopten políticas públicas en ese sentido, ¿no? En sentido contrario a lo que se viene haciendo hasta ahora. Pero me parece que esa interfase todavía hay que trabajarla muchísimo, de que lo que está muy claro por parte de la ciencia y que hasta se ha esmerado en traducirlo en un lenguaje bien llano y entendible y con números bien claros, ahora sea receptado por quienes están en la política. Así Pasemos que al abordaje de esa política pública y la implementación de las decisiones. En lo que va del 2020, la deforestación avanzó más que en el mismo periodo del último año y destruyó casi 40.000 hectáreas de bosques nativos en el norte del país. Tiene una directa relación con la ley de bosques que evidentemente no está siendo implementada en profundidad. FARN sacó junto a la Fundación Vida Silvestre hace pocos días un estudio, un trabajo donde denuncia eso. ¿Quisieras comentarnos o hacernos un resumen de esto, Ana? Sí. Bueno, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información justamente para conocer lo que ha sucedido del 1 de enero al 31 de mayo, que es la fecha que nos contestaron este pedido de informe, para tener en claro los números durante la época de cuarentena. Nos respondieron, por lo menos en todo lo que es sobre todo el parque chaqueño, 36.900 hectáreas deforestadas, de lo cual 454 en zona roja, 12.641 en zona amarilla, ¿no? Como para después están en zonas verdes, que creemos que en época de cuarentena igual no habría siquiera que avanzar con los desmontes
que han sido permitidos. Recordamos que la ley de bosques regula el desmonte, no es que lo prohíbe, pero en zonas verdes tampoco, en razón de las dificultades de la cuarentena que pone de menores recursos en el Estado para controlar y demás, no debiera llevarse adelante por si se desmadrara la situación y estos desmontes aún permitidos no se llevaran bajo la forma y las condiciones que se impusieron, ¿no? Así que eso es importante de destacar. Y respecto de la ley de bosques, sí, ya tenemos casi 13 años de vigencia de la misma. Sin dudas el escenario de la situación de nuestros bosques nativos sería muy diferente de no contar con esta ley que se promovió su sanción cuando Argentina atravesaba los más altos índices de deforestación del país. La frontera agropecuaria avanzaba sin control, no había una ley nacional y la protección en cada provincia era muy distinta, muy desigual. Creo que contribuyó a institucionalizar la cuestión de los bosques, a generar una política, a darle visibilidad a la pérdida de bosques nativos. Antes de la ley todo era absoluta negligencia y desidia. La ley los forzó a tomar acciones en el territorio, pero sin dudas que ahí detectamos como una serie de cuestiones en las que se ha avanzado poco o casi nada. Sí, la ley es insuficiente, no alcanza con sancionar una ley, si no hay financiamiento, si no hay control, si no hay plan de manejo. Eso me parece también importante destacar, ¿no? Tal cual. Hablamos de bosques, Ana, hablamos de humedales, que fue un tema también que estuvo las últimas semanas en boca de muchas personas, y cuando se hablaron de estos ecosistemas, de estos espacios, de estos territorios, siempre aparece la necesidad, siempre aparece el reclamo de hacer un ordenamiento territorial. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Todavía no tenemos reconocidos los espacios que tenemos? ¿En qué medida los tenemos? ¿Y para qué sirven? Sí, bueno, desde la Ley General del Ambiente, vigente desde 2002, está previsto el ordenamiento ambiental del territorio como una herramienta de política ambiental, pero aún no ha atravesado Argentina un proceso de todo su territorio, zonas rurales, urbanas, periurbanas, de ordenamiento ambiental del territorio. Lo que hubo, y no hay una ley, ¿no?, sobre eso, lo que hubo fue aportes sectoriales, que un ejemplo ha sido la Ley de Bosques, que un aspecto positivo de la ley es que permitió que todas las provincias tengan ya el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Tenemos un inventario de glaciares, si hubiera una ley de humedales se avanzaría en el ordenamiento de los humedales, pero no hay todavía un proceso de discusión en Argentina de, bueno, qué se va a hacer en el territorio, qué cosas no o qué cosas sí, bajo qué condiciones, y planificar en el corto a largo plazo, tener un norte de lo que queremos, ¿no?, en nuestro territorio. Así que eso sí, podría ser una nueva contribución sectorial desde humedales, pero es necesario un abordaje integral del uso del territorio a nivel nacional. Es impactante porque en el estudio sobresale que el 50% de la deforestación en 2018 se produjo en zonas protegidas, sí, ¿no? Y esto es, me parece que hay que destacarlo porque sigue siendo el bosque nativo víctima de práctica ilegal, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, lo que nosotros indicamos que la ley prevé todas las herramientas necesarias para asegurar una implementación efectiva. Algunas otras que se adoptaron más recientemente se podrían haber previsto ya con tiempo si la ley hubiera sido reglamentada de forma participativa, sobre lo cual en su momento se trabajó, pero bueno, hubo un cambio en su momento en la autoridad ambiental de turno, esa reglamentación participada quedó en algún cajón y después el alud trágico de Tartagal empujó una reglamentación sin participación ni nada para atender la crisis de ese momento y el impacto que tuvo en los medios, ¿no? Pero sin duda sí, es muy grave, con cuarentena o sin cuarentena, que la deforestación sigue y que casi la mitad de ella que se da cada año se da en zonas que no están permitidas. Con lo cual ahí también deja a la luz una de las falencias que nosotros destacamos, que es la cuestión de los controles, ¿no? Y de allí la vinculación con la falta de dinero, porque cómo se pueden proteger los bosques y adquirir los recursos humanos y materiales que son necesarios para el control, que hoy satelitalmente perfectamente se puede seguir en día a día, cambios de uso del suelo, si tenés a una ley sistemáticamente desfinanciada, ¿no? Lo máximo que se le dio
fue el 10% de lo que indica la ley que debe dársele por presupuesto cada año, pero después la tendencia ha sido totalmente a la baja, y eso se relaciona de nuevo con lo que antes mencionaban ustedes de la pata política, ¿no? La falta de voluntad política del Poder Ejecutivo de turno cuando cada año manda el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto nacional al Congreso, y luego nuestros y nuestras legisladoras que aprueban una ley que no indica las partidas presupuestarias para la ley de bosques que corresponde, ¿no? Entre muchas otras cosas, otras leyes ambientales o no ambientales, ¿no? Que tampoco se les da las partidas que corresponden. Gracias, Ana, por este rato con nosotros. Que tengas un buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.